Hola, mi nombre es Yelvi Arteaga y soy entrenador de programación neurolingüística. Estoy entrenado por The Society of NLP, Dr. Richard Bandler. He tenido la oportunidad de estar al lado del Dr. Richard en diferentes entrenamientos y eso me permite conocer de manera directa la programación neurolingüística y lo poderoso que ha sido su evolución durante los últimos 50 años. Cuando el Dr. Richard Bandler y el Dr. John Grinder comienzan a analizar, de alguna forma, a crear los diferentes modelos que tiene la programación neurolingüística, nos hemos encontrado con una cantidad de procesos que realizamos los seres humanos y siendo cierto que cada uno de nosotros somos diferentes, de alguna forma se han establecido una cantidad de parámetros para nosotros poder de alguna forma ayudar a las personas a cambiar sus pensamientos. La PNL no es una ciencia, la PNL no es coaching, la PNL puede ayudar a ciencias, puede ayudar al coaching, puede ayudarte incluso en temas que van directamente con los negocios. Hemos trabajado y conseguido excelentes resultados con niños en áreas de la educación. Hemos realizado seminarios en diferentes colegios, tanto privados como públicos, logrando que simplemente los maestros, los profesores, logren tener una mejor comunicación con sus alumnos. Todos estos resultados simplemente nos permiten hablar con propiedad de que la programación neurolingüística te ayuda a mejorar tu vida. Al tú cambiar un pensamiento, simplemente cambias la forma en cómo te sientes. Y cuando tú te sientes bien, ¿cómo actúas? Simplemente vas a actuar de una buena manera. La programación neurolingüística, en todo su desarrollo, en toda su evolución desde los años 70, ha venido aportando técnicas que son técnicas patentadas, son técnicas que tienen derecho de autor, marcas registradas y simplemente nos permiten a nosotros ayudar a las personas a que en diferentes situaciones de su vida puedan cambiar sus pensamientos. Vuelvo, lo repito, cuando cambias un pensamiento, cambias tu forma de sentir. Entonces, qué fascinante sería que nosotros conociéramos un poco más cómo los seres humanos procesamos esa información, cómo esa información de las diferentes experiencias que nosotros tenemos simplemente se va almacenando en nuestra mente. Reconocer de que los filtros que hacen que esa información ingrese a nuestra mente simplemente son los cinco sentidos. Esos sentidos que de alguna forma van a atraer esa información y mientras está procesando y está ingresando esa información, existen procesos básicos en las que a veces ese tipo de información se hace o se almacena de una forma muy general. Pero, ¿qué tal sería darnos cuenta incluso que esos mismos filtros, al momento de nosotros hablar de esa experiencia, también actúan? Hay mitos relacionados con la programación lingüística y uno de esos grandes mitos es que las personas son auditivas, visuales o kinestésicas. Hablaremos un poco más de eso exactamente acá, un poco más adelante. Esos mitos simplemente son costumbres o repeticiones de algo que ni siquiera es eh, discutible porque una persona que se etiquete de alguna manera de quizás auditiva nunca va a tener experiencias con el sol. ¿O qué pasa si tú estás viviendo una situación de duelo y en ese momento, cuál es el sentido que más va a estar potente para ti? De eso hablaremos un poco más adelante. Entonces, entremos un poco en materia sobre todo esto. Cada vez que las personas, los seres humanos, vivimos una experiencia, esa experiencia ingresa en todos nuestros sentidos, o mejor dicho, ingresa a través de esos de nuestros cinco sentidos. Quizás en algún momento uno de los sentidos está más agudizado que otro. Quizás en alguno de esos momentos la parte visual sea la que más ingresa información a nuestra mente.
En algún otro momento, quizás el sentido que más esté filtrando, que más esté tomando esa información, que más esté almacenando esa información, quizás puede ser el auditivo. Hace rato hablaba de los mitos de que si las personas son auditivas, visuales, kinestésicas, olfativas, gustativas, visuales, etcétera. Realmente eso es un mito, porque cada vez que nosotros vivimos una experiencia, eso se codifica y entra por todos los sentidos, por cada uno de esos sentidos, solo que hay uno que quizás se destaque más. Esa experiencia que tú viviste, sea la que sea, un viaje quizás a la playa, un viaje a la montaña, una situación en la que viviste algo desfavorable, quizás algo que te dio miedo en algún momento, te hizo sentir triste en algún momento, te hizo sentir muy alegre, pero cada una de esas situaciones, esas experiencias, al momento de almacenarse en tu memoria, van a pasar por esos filtros y parte de esos filtros también utilizan un mecanismo maravilloso que es el generalizar la información para evitar que tengas que almacenar muchísima más de la información necesaria para ti. Hay un proceso que también es de eliminación en la que de repente te preguntan sobre algo y dices, nada de eso vi. Aún así, eso sí estaba allí. Y hay formas incluso de que después, si lograses volver a vivir la situación o queda algo grabado, tú digas, epa, pero en ningún momento yo vi eso que estaba allí. Lo eliminaste. Tu cerebro inteligentemente eliminó toda esa información. ¿Y qué pasa cuando en vez de eliminarla, esa información es distorsionada? Es maravilloso cuando tú conversas con una persona o un par de personas quizás que hayan vivido exactamente la misma experiencia y le preguntas por separado a cada uno de ellos, mira, cuéntame la experiencia. Y una persona te da una versión A y la persona te da una versión B. No necesariamente tienen que ser contrarias, pero sí dista algo de información una de la otra, porque cada una de ellas está sacando ahora la información a través nuevamente de sus cinco sentidos, solo que en esta oportunidad esos cinco sentidos actúan de forma inversa para sacar la información. Decía hace rato, al principio es el input, la entrada en lenguaje de computación, ese input pasa por filtros, pero cuando viene el output, cuando tú vas a hablar de esa experiencia, cuando tú vas a volver a revivir quizás esa experiencia, esos sentidos también actúan. Entonces, la codificación de cada una de las experiencias, ese almacenamiento que nosotros tenemos de la experiencia en nuestra mente, simplemente está controlado de manera inconsciente por cada uno de los sentidos que actúa como un filtro. Imagínate que de alguna manera va saliendo un filtro visual, un filtro auditivo, kinestésico, que tiene que ver con el sentido del tacto, tiene que ver con el gusto, tiene que ver con el olfato. Y cada uno de ellos de repente filtra algo, alguna parte de esa información, pero hay otros que lo deja pasar. ¿Y qué pasa cuando vas a hablar de esa experiencia? Mira, yo acabo de ir a un restaurante y cuando entré al restaurante me agradó el clima. Había un frío realmente agradable. Y viene otra persona y viene otra persona y te dice, ya va, pero ¿tú recuerdas de qué color eran las paredes? Sí, las paredes eran de tal color. Entonces, quizás esa información visual de ese momento, en ningún momento es de forma general, ni siempre va a ser así, pero en ese momento a ti lo que más te llamó la atención, se codificó con mayor fuerza para ti, en ese momento fue la sensación que tuviste de frío. Quizás la persona que iba contigo, si ibas acompañado, dice, sí, cuando yo ingresé a ese sitio, a ese salón, a ese restaurante, me agradó el olor que había porque el olor definitivamente definía para mí que la comida allí es muy buena. Los olores, quizás a las carnes, quizás a esto, quizás a aquello, buenísimo. Y esa persona que inicialmente dijo que la sensación del frío, de repente volteó y dice, bueno, sí, eso realmente estaba allí. Distorsionó o eliminó información, pero en ningún momento fue como que el canal principal para que esa codificación o esa experiencia se instalara en su cerebro. Básicamente, con esta información, nosotros podemos entender cómo nuestros sentidos, funcionando precisamente como unos filtros, llegan y se instalan
o hacen que se instale esa experiencia en nosotros. Desde que nosotros nacemos, cada una de las experiencias pasa por esos filtros. Cada bebé está viviendo una cantidad de experiencias y la está almacenando. Cada persona de diferentes edades vive experiencias y la está almacenando. Cada persona, incluso después de haber tenido diferentes experiencias, cuando actúa, cuando reacciona, cuando siente sobre una experiencia que está viviendo ahora, está incluso sacando información de las experiencias anteriores que ha vivido. Todo esto evidentemente va formando nuestro carácter, va formando nuestra forma de actuar, nuestra forma de representar el mundo. Hay una máxima en la programación lingüística que dice, ¿realmente tú quieres cambiar el mundo o deseas cambiar la forma en la que ves el mundo? Si nosotros vemos el mundo de una forma diferente, si nosotros tenemos la capacidad, la habilidad para comenzar a ver las cosas diferentes, evidentemente la representación que tendremos sobre eso va a cambiar muchas cosas, muchos hábitos incluso que nosotros podemos tener sobre algo que hacemos de una forma ahorita y la comenzamos a hacer diferente. Cuando un cliente pide una sesión personal conmigo y me dice, yo quiero ahora cumplir una meta que tengo años intentando hacerlo, lo que nosotros hacemos realmente es cambiar la codificación que esa persona tenía sobre la meta y de repente dice, wow, ahora la siento más realizable. Cambiamos sus pensamientos y al cambiar los pensamientos, las acciones que estos pensamientos ahora producen es que vas a lograr tu meta. Cada último lunes de mes estaré por acá compartiendo con ustedes un rato ameno y agradable para hablar de tu hábilmente. Soy Yelvis Arteaga, programador neurolingüístico. Tengo la mención como trainer, entrenado directamente por el doctor Bandler y estaremos hablando de diferentes temas que conciernen, que tienen que ver directamente con la programación neurolingüística y el ángulo poderoso que nosotros podemos darle a tus pensamientos. Obviamente, después de sentirte diferente, vas a actuar diferente, vas a conseguir mucho más fácil eso que antes deseabas. Nos vemos en la próxima entrega.